Cuando Mateo Reyes salió de la prisión después de 7 años, llevaba consigo una sola pregunta que había cargado cada noche en su celda, cada amanecer entre rejas, cada vez que miraba la foto arrugada de su familia. ¿Por qué nunca vinieron a verme? 7 años. 2.555 días. Ni una visita, ni una carta, ni una llamada. Lo que Mateo no sabía era que sus padres también se habían hecho la misma pregunta, pero al revés. ¿Por qué nuestro hijo nunca quiso vernos? 2 familias, un mismo dolor, una sola mentira en el medio, y un niño de 8 años que, sin saberlo, guardaba en su memoria inocente la llave de todo. Esta es la historia de lo que pasa cuando el silencio no es ausencia, sino una trampa. Si estás tratando de convertir el dolor en fortaleza, la tragedia en significado, y necesitas historias que demuestren que eso es posible, suscríbete a este canal. Aquí transformamos juntos. Y dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Cada video es un milagro. Y tú eres el próximo. Ahora, acompáñanos en esta historia. Una historia de silencio, traición y un hijo que nunca dejó de buscar la verdad. La puerta de metal se abrió con un sonido que Mateo Reyes había imaginado miles de veces. No era glorioso, era solo un chirrido oxidado, como cualquier otra puerta vieja del mundo. Pero al otro lado estaba el aire libre, y eso lo cambiaba todo. Se detuvo un momento en el umbral, no porque dudara, sino porque necesitaba que su cuerpo entendiera lo que su mente ya sabía. Afuera ya no había rejas, solo cielo. Un cielo azul ordinario de marzo que a él le pareció el más hermoso que había visto en su vida. Llevaba una bolsa de tela con poco adentro, una muda de ropa, un peine y una foto doblada tantas veces que los pliegues ya eran parte de la imagen misma. Su madre con delantal de cocina, su padre con el sombrero de siempre, y él en medio, mucho más joven, sonriendo sin saber lo que vendría. 7 años cargando esa foto. 7 años preguntándose por qué nunca fueron a verlo. Tomó el primer camión que pasó hacia el centro. Se sentó junto a la ventana y dejó que Guadalajara entrara por sus ojos despacio. La ciudad había cambiado, nuevos edificios, nuevas tiendas, caras que no reconocía, pero las calles eran las mismas. El olor a elote asado en las esquinas era el mismo. Eso lo tranquilizó de una manera que no supo explicar. Se imaginó la escena del reencuentro mientras el camión avanzaba. Su madre abriría la puerta y lo miraría un segundo, antes de abrazarlo ese segundo, donde el corazón decide antes que los brazos. Su padre no diría mucho, solo le pondría una mano en el hombro, de esa manera suya que valía más que cualquier discurso. Bajó 2 cuadras antes para caminar. Necesitaba llegar a pie, como siempre lo había hecho. La colonia Oblatos olía igual que siempre, a jacarandas y a tierra mojada de la noche anterior. Mateo reconoció su calle antes de verle el nombre. Reconoció la barda de la esquina, el árbol que seguía torcido hacia la derecha, la tiendita del señor Ramos que ahora tenía letrero nuevo. Y entonces vio la casa. La habían pintado. Ya no era el amarillo que recordaba, ahora era un blanco moderno, casi frío. Frente al zaguán había un coche último modelo que no pertenecía a ningún recuerdo suyo. Mateo se detuvo en la banqueta de enfrente y miró la fachada con la misma atención con que se mira algo familiar que de repente no reconoces del todo. Cruzó la calle. Puso la mano en el herraje del cancel. Antes de que pudiera abrirlo, la puerta principal se abrió desde adentro. Rodrigo apareció en el marco. Camisa planchada, cabello peinado, como si hubiera estado esperando o como si simplemente nunca se viera de otra manera. Su cara tardó exactamente un segundo en reaccionar. Un segundo donde Mateo vio algo que no supo nombrar. Luego llegó la sonrisa. ¡Mateo! ¡Hermano! Rodrigo abrió los brazos y se acercó. El abrazo fue fuerte, ruidoso, de los que se ven bien. Pero Mateo, que había aprendido en 7 años a leer los silencios del cuerpo, sintió la rigidez debajo. ¿Dónde están mamá y papá?, preguntó sin más preámbulo. Rodrigo se separó y lo miró con expresión tranquila. Demasiado tranquila. Se fueron al rancho. Ya sabes cómo les gusta el campo a ellos. Les hace bien a su edad, más tranquilidad, más aire.
Ándale, entra, te preparo algo. Lo dijo sin dudar, sin un parpadeo de más, como quien ha repetido una respuesta suficientes veces hasta que ya no siente el peso de las palabras. Mateo entró. Y en la pared del fondo de la sala, donde durante 40 años había colgado la foto de los 4 juntos, la de la boda de sus padres, la de él y Rodrigo de niños, solo había cuadros nuevos. Rodrigo, Fernanda, un niño pequeño. La familia Reyes había sido borrada de su propia sala. Mateo seguía mirando la pared cuando escuchó los pasos. Pasos pequeños, rápidos, de alguien que todavía no había aprendido a caminar despacio. Un niño apareció desde el pasillo. Tendría unos 8 años, cabello rizado, rodilla raspada, una mancha de chocolate en la orilla de la camiseta. Se detuvo al ver al extraño en su sala y lo estudió con esa seriedad particular que tienen los niños cuando evalúan a un adulto nuevo. Luego preguntó, directo como solo los niños pueden serlo: ¿Eres tú el tío Mateo? Sí, respondió Mateo, y sintió algo aflojarse en el pecho. El niño no esperó más. Cruzó la sala corriendo y se le echó encima con los brazos abiertos, como si se conocieran de toda la vida. Mateo lo sostuvo, sorprendido, y el niño le dijo contra el hombro, con voz de quien comparte un tesoro: Abuela dice que tienes los ojos más honestos de la familia. Mateo cerró los ojos un momento. Su madre había dicho eso de él, lo había dicho frente a este niño en algún momento, con suficiente convicción como para que él lo recordara y lo repitiera, lo que significaba que ella hablaba de él, que no lo había olvidado. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Mateo cuando el niño se separó. Miguel Ángel, pero todos me dicen Miguelito. Rodrigo apareció desde la cocina con 2 tazas de café y una sonrisa que ya estaba puesta antes de entrar. Ya se conocieron, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Ándale, Migue, ve a desayunar. Ya desayuné. Entonces ve a jugar. El niño lo miró con esa expresión de quien sabe que lo están mandando lejos, pero obedeció sin protestar. Antes de doblar por el pasillo, volteó una vez más hacia Mateo, solo para verlo, como cerciorándose de que seguía ahí. Fernanda sirvió los cafés sin decir nada. Mateo notó que ella organizaba y reorganizaba las cosas sobre la barra sin ninguna razón real. El azucarero, las cucharitas, el azucarero otra vez. Rodrigo habló durante 20 minutos. Habló de planes para ayudar a Mateo a conseguir trabajo, de conocidos que podían darle una mano, de lo difícil que estaba la ciudad, pero que entre hermanos todo se resolvía. Cada oración cerraba una puerta. Cada oferta era también una forma de decir: yo estoy a cargo aquí. Mateo escuchó, asintió cuando era necesario, y fue haciendo preguntas pequeñas, espaciadas, casi casuales. ¿Cuánto tienen en el rancho mis papás? ¿Como 5 años ya? Les encanta, de verdad. ¿Y les alcanza para todo allá? Yo me encargo de que no les falte nada, Mateo. Son mis padres también. ¿Tienen teléfono? Una pausa, brevísima, casi imperceptible. La señal allá es muy mala, pero están bien, te lo juro. Mateo tomó su café, asintió una vez más. Fue entonces cuando Miguelito regresó. Entró a la cocina a buscar agua y, mientras llenaba su vaso, dijo sin voltear, con la misma naturalidad con que habría comentado el clima: Tío Mateo, ¿por qué nunca fuiste a visitar a los abuelitos al rancho? Abuela llora mucho cuando dice tu nombre. El silencio que siguió duró apenas 3 segundos, pero en esos 3 segundos, Mateo vio a Rodrigo dejar de respirar, vio a Fernanda soltar la cuchara, y vio, con toda claridad, la primera grieta en la fachada perfecta de su hermano. Los niños dicen cosas, dijo Rodrigo, y le revolvió el cabello a Miguelito con una mano demasiado apresurada. Ándale, el agua y a jugar. Miguelito se fue, sin entender lo que había dicho, sin saber que acababa de decir todo. Esa noche, Mateo se quedó en el sofá de la sala. Rodrigo no le ofreció su cuarto, y él no lo pidió. Miró el techo en la oscuridad. Pensó en su madre llorando en un rancho que no conocía, diciendo su nombre, y pensó en don Filiberto, el viejo vecino que siempre había sabido más de lo que decía. Mañana lo buscaría.
Don Filiberto Cruz abrió la puerta antes de que Mateo terminara de tocar, como si hubiera estado esperando del lado de adentro, o como si los años le hubieran afinado el oído hasta escuchar los pasos que importan. Lo miró de arriba abajo, arrugó los ojos, asintió despacio, con esa economía de gestos que tienen los viejos que ya no necesitan disimular nada. Sabía que ibas a venir, dijo. «Entra». La casa olía a café negro y a madera vieja. Había herramientas colgadas en la pared de la entrada, un par de botas llenas de lodo junto a la puerta, y sobre la mesa de la cocina, un cenicero con una colilla apagada. Don Filiberto no era hombre de adornos. Se sentaron. El viejo sirvió café sin preguntar si Mateo quería. Lo puso frente a él y fue directo. «¿Ya fuiste a ver a tus papás?» «Todavía no. Rodrigo dice que están en un rancho. No dice, los mandó». Don Filiberto tomó su taza con las dos manos. «Los vi salir. Hace como 5 años. Era temprano, todavía no amanecía bien. Había una camioneta afuera cargando cosas. Tu mamá estaba parada junto a la ventana del cuarto». Hizo una pausa. Lloraba Mateo. No de esas lágrimas de emoción. Lloraba de las otras. Mateo apretó la taza pero no dijo nada. Le pregunté a Rodrigo esa misma tarde. Me dijo que ellos solos lo habían decidido, que la ciudad ya no les convenía, que el rancho les haría bien. Lo dijo muy tranquilo, muy seguro. El viejo lo miró fijo. «Demasiado tranquilo para alguien que acaba de despedirse de sus padres. ¿Fuiste a verlos al rancho?» «Una vez. Como al año de que se fueron». Don Filiberto dejó la taza sobre la mesa con cuidado. «Mateo, lo que vi allá no era lo que Rodrigo describía. Era una casa de lámina con una estufa vieja y un cerco de madera rota. Tu papá flaqueando más de lo que debería para su edad. Y tu mamá». Se detuvo. Respiró. «Tu mamá me agarró del brazo cuando me estaba yendo. Me preguntó si sabía algo de ti, si te había visto, si estabas bien». La cocina quedó en silencio un momento. Afuera, un perro ladró lejos. «Ella no sabía por qué no la visitabas», continuó don Filiberto. «Rodrigo le había dicho que tú mismo habías pedido no recibir visitas, que estabas avergonzado y querías estar solo, que así lo habías firmado». Mateo levantó la vista. «Yo nunca firmé nada de eso». «Lo sé». El viejo se levantó despacio, fue hasta el cajón junto al fregadero y sacó un sobre doblado. «Por eso guardé esto». Lo puso sobre la mesa. Mateo lo abrió. Era una fotocopia, borrosa en los bordes pero legible en el centro. Un documento oficial del penal con membrete institucional, fecha de hacía 6 años, y una línea al calce que decía: «El interno declara no desear recibir visitas familiares de ningún tipo». Abajo, una firma. Su nombre, su apellido, su rúbrica, o algo que se le parecía bastante. Mateo estudió la firma durante varios segundos sin hablar. ¿La conocía bien, esa firma? La había estampado en permisos escolares, en contratos de trabajo, en el acta de su primer coche. Y esta no era ella. Era una imitación cuidadosa, suficientemente buena para engañar a quien no supiera mirar, insuficiente para engañar al propio dueño. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó, con voz quieta. «Un conocido que trabajaba en el penal me lo pasó hace años. Le pareció raro que un interno joven firmara eso tan pronto después de entrar. Me lo dio por si algún día servía de algo». Don Filiberto volvió a sentarse. «Supongo que ese día es hoy». Mateo dobló la fotocopia y la guardó en el bolsillo de su camisa, lentamente, con el cuidado de quien acaba de encontrar la primera piedra de algo que todavía no sabe cómo va a construir. «Necesito ir al rancho», dijo. Don Filiberto asintió como si eso ya lo supiera también. «Puedo llevarte hoy mismo, pero prepárate, muchacho». Se levantó y fue por las llaves que colgaban junto a la puerta. Lo que vas a ver no es fácil. La camioneta de don Filiberto era vieja pero confiable, como él mismo. Salieron de Guadalajara pasado el mediodía, cuando el tráfico de la ciudad empezaba a ceder. Durante los primeros 40 minutos todavía había casas, semáforos, tiendas con letreros de colores. Luego la ciudad fue adelgazando despacio, como una conversación que se va quedando sin palabras, hasta que solo quedó el campo abierto y el cielo encima. Mateo miraba por la ventana sin hablar.
Don Filiberto tampoco forzó nada. Era de esos hombres que saben que el silencio a veces es más útil que cualquier cosa que se pueda decir. Fue Mateo quien habló primero, cuando ya llevaban 1 hora de carretera. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto? El viejo pensó antes de responder. Saber. No sabía nada concreto. Solo veía cosas que no cuadraban y las fui guardando, porque uno aprende que a veces las cosas que no cuadran son las más importantes. ¿Y nunca dijiste nada? ¿A quién? Don Filiberto encogió un hombro. Rodrigo tiene buena imagen en el barrio, tiene dinero, tiene palabras para todo. Si yo llego a decir algo sin pruebas, soy el viejo chismoso que no tiene nada mejor que hacer. Hizo una pausa. Además, tus papás nunca dijeron nada en contra de él. Ni cuando los fui a ver al rancho. Tenían miedo, creo. O vergüenza. O las dos cosas. El pavimento terminó sin aviso, y la camioneta empezó a traquetear sobre tierra roja. A los lados del camino, los árboles se fueron espaciando hasta desaparecer. El paisaje se volvió plano, seco, con arbustos bajos y cercas de alambre que no parecían proteger nada en particular. Tu hermano siempre tuvo celos de ti, dijo don Filiberto, con la vista en el camino. Desde chamaco. Tú eras más tranquilo, más de quedarte a ayudar a tu mamá, más de escuchar a tu papá cuando hablaba. Rodrigo quería ser el importante, el que mandaba, pero en la casa era tu mamá la que siempre preguntaba primero cómo estabas tú. Mateo no respondió. No porque no creyera lo que escuchaba, sino porque lo creía demasiado, y eso dolía de una manera particular. El día que te detuvieron, continuó el viejo, bajando un poco la voz. Yo estaba podando la barda de enfrente. Vi el coche de Rodrigo parado 2 cuadras abajo, antes de que llegara la policía. Lo vi ahí, parado, esperando. Negó con la cabeza. No lo puedo probar, Mateo. Nunca lo pude probar, pero lo vi. La camioneta pasó sobre un bache y ambos se sacudieron. Don Filiberto frenó despacio cuando el camino de tierra se fue angostando hasta volverse apenas una brecha entre matorrales. Apagó el motor. Ya no entra el coche, dijo. De aquí es a pie. Bajaron. El viento olía a tierra seca y a estiércol de ganado. No había ningún otro sonido además del viento y, lejos, el mugido ocasional de alguna vaca. Mateo siguió a don Filiberto por una vereda angosta. Rodearon un cerco de madera con tablas mal clavadas. Y entonces, al otro lado de un llano pelón, apareció una casa pequeña. Techo de lámina, paredes sin pintar, una chimenea delgada con un hilo de humo blanco, y en el corral de junto, una figura encorvada que movía un cubo de un lado a otro entre las vacas. Mateo se detuvo. Conocía esa manera de caminar. La conocía desde niño. Era la misma que había visto cada mañana durante 20 años, cruzando el patio de la casa en Guadalajara para revisar la llave del agua o cargar las bolsas del mandado. Era su padre, don Aurelio Reyes, a sus 72 años, alimentando vacas en un rancho que se llamaba El Olvido. Mateo sintió algo subir por el pecho que no era exactamente llanto ni exactamente rabia. Eran las dos cosas juntas, apretadas, sin nombre todavía. Dio un paso adelante. Don Aurelio no escuchó los pasos porque el viento soplaba en contra. Seguía moviéndose entre las vacas con ese ritmo lento y constante de quien hace lo mismo cada día, y ya no necesita pensar para hacerlo. Un cubo de agua para una, un puñado de forraje para otra. La mano apoyada un momento en el lomo de la más vieja, casi como saludo. «Papá». La palabra salió baja, casi sin querer. Pero en el silencio del campo llegó lejos. Don Aurelio se detuvo. No se dio la vuelta de inmediato. Quedó parado con la mano todavía sobre el lomo de la vaca, la cabeza ligeramente inclinada, como alguien que acaba de escuchar algo que no estaba seguro de haber escuchado. Como alguien que ha aprendido a no hacerle caso a ciertas voces porque ya le han dolido demasiadas veces cuando resultaron ser solo el viento. Luego, despacio, se dio vuelta. Era más viejo de lo que Mateo recordaba, no solo en años, sino en algo más difícil de nombrar. Como si el tiempo no solo hubiera pasado por encima de él, sino que se hubiera quedado a vivir ahí, en cada arruga, en la curvatura de los hombros, en el color apagado de los ojos que ahora miraban a su hijo sin terminar de creer lo que veían.
El cubo cayó al suelo. Ni siquiera lo notó. Cruzó el corral con pasos que empezaron lentos y fueron acelerando. Y cuando llegó hasta Mateo lo abrazó sin decir nada, con los brazos que todavía guardaban algo de la fuerza de toda una vida de trabajo. Y Mateo sintió los huesos del hombro de su padre más cerca de la superficie que antes, y el olor a tierra y a animal y a sudor honesto. Y durante un momento que no tuvo duración exacta, ninguno de los dos se movió ni habló. ¿Eres tú de verdad?, murmuró don Aurelio contra el hombro de su hijo. Soy yo, papá. El viejo se separó apenas lo suficiente para ver la cara de Mateo. Lo estudió como se estudia algo muy querido que se temía no volver a ver. Luego parpadeó varias veces seguidas, rápido, y miró hacia un lado. Fue entonces cuando se escuchó la voz desde la puerta de la casa. Aurelio, ¿con quién hablas? Doña Carmen apareció en el marco de la puerta con un trapo de cocina en las manos. Era más pequeña de lo que Mateo recordaba, o quizás era que él la recordaba más grande de lo que cualquier persona podía ser. Tenía el cabello completamente blanco ahora, recogido en una trenza corta, y los ojos que lo encontraron desde la distancia tardaron un segundo, solo un segundo, en procesar lo que estaban viendo. El trapo cayó al suelo. Caminó hacia él sin correr, porque las piernas ya no le daban para correr, pero con una urgencia que no necesitaba velocidad para sentirse. Cuando llegó, le puso las dos manos en la cara a Mateo, como se le ponen las manos a algo que puede desaparecer si no se toca, y lo miró de cerca, despacio, cada parte de su cara. ¿Eres tú, mi hijo? ¿De verdad eres tú? Sí, mamá. Soy yo. Ella cerró los ojos y apoyó la frente contra su pecho. Y Mateo le puso una mano en la espalda, y sintió lo delgada que estaba, y apretó los dientes. Estuvieron así un rato largo. Don Filiberto se quedó atrás, junto al cerco, mirando hacia otro lado con los brazos cruzados. Cuando entraron a la casa, Mateo vio lo que don Filiberto le había descrito, pero que de todas formas lo golpeó como si no lo hubiera esperado. Las paredes sin aplanar, el techo bajo con una mancha de humedad en la esquina, los muebles que reconoció de la casa de Guadalajara, pero que aquí, en ese espacio chico y sin gracia, parecían objetos fuera de lugar, como personas en el lugar equivocado. Se sentaron a la mesa de la cocina. Don Aurelio miraba a su hijo con esa mezcla de alivio y de algo más oscuro que todavía no salía del todo. ¿Por qué nunca quisiste vernos, hijo?, dijo al fin, con voz quieta. Rodrigo nos mostró el papel donde pediste que no fuéramos. Dijimos que era cosa tuya, que tenías tus razones. Pero yo fui el primer año. Me dijeron que tú mismo habías dejado instrucciones. Bajó la vista. Te esperé afuera 1 hora, Mateo, por si salías. Nunca saliste. Mateo miró a su padre, luego a su madre. Luego dijo, con la misma voz quieta, yo nunca firmé nada de eso, papá, y nunca supe qué había sido. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Era el silencio de dos personas que acaban de entender que los dos estuvieron solos cuando no tenían que estarlo. Doña Carmen se levantó sin decir nada. Fue a un rincón de la cocina, abrió una alacena baja y sacó una caja de lámina con la pintura descascarada. La puso sobre la mesa. Rodrigo nos trajo estos papeles hace años. Dijo que eran para proteger la casa, que tú ya lo sabías, que todos habían firmado de acuerdo. Hizo una pausa. Yo no entendí todo lo que decía, pero firmé porque era mi hijo el que me lo pedía. Sus ojos encontraron los de Mateo con una pregunta que ya sabía la respuesta. La caja de lámina tenía la tapa abollada y olía a papel viejo. Doña Carmen la empujó hacia el centro de la mesa sin abrirla, como si necesitara un momento más antes de lo que vendría después. Mateo la abrió él. Adentro había un fajo de hojas dobladas en 3, sujetas con una liga que se había vuelto quebradiza con los años. Las sacó con cuidado y las extendió sobre la mesa bajo la luz amarilla del foco. Don Filiberto se acercó. Se puso los lentes que cargaba en la bolsa del pecho y leyó junto a él. No eran contratos de arrendamiento, eran escrituras, documentos de compraventa, traspasos de propiedad. 4 hojas en total,
con sellos notariales y fechas que iban desde 6 años atrás hasta hace 3. La primera transfería el inmueble de la colonia Oblatos, la casa familiar, a nombre de Rodrigo Reyes Guzmán. La segunda cedía un terreno al norte de la ciudad. La tercera era un convenio de administración de una cuenta bancaria mancomunada. La cuarta era la más reciente y la más cruel. Un documento que establecía el derecho de habitación vitalicio de don Aurelio y doña Carmen en el rancho El Olvido. Un predio adquirido a nombre de Rodrigo. Rodrigo no los había corrido de su casa. Les había dado una, en cambio, la peor que encontró. Y lo había envuelto en lenguaje legal hasta que sonara como un favor. ¿Ustedes leyeron esto antes de firmar?, preguntó Mateo, con la voz plana. Don Aurelio negó despacio. Rodrigo dijo que era para proteger los bienes de la familia, que con tú adentro y nosotros ya grandes, era mejor tener todo en orden, que así nadie nos podía quitar nada. Hizo una pausa corta. Yo no sé mucho de papeles, Mateo. Nunca supe. Trajo a alguien con él, añadió doña Carmen. Un señor con portafolios que explicó todo muy rápido, con palabras que yo no entendía. Rodrigo decía que sí, que así era, que firmáramos nomás. La mujer miró sus propias manos sobre la mesa. Firmamos. Don Filiberto señaló una línea en la primera escritura sin decir nada. Mateo la leyó. En el apartado de consentimiento figuraban 3 firmas, la de don Aurelio, la de doña Carmen, y una tercera que llevaba su nombre, Mateo Reyes Guzmán, con una rúbrica que no era la suya. La misma mano que había falsificado el documento del penal. Había falsificado este también. Esta firma no es mía, dijo Mateo. Doña Carmen lo miró. Luego miró la hoja. Luego cerró los ojos. Don Aurelio puso el puño sobre la mesa. No golpeó. Solo lo apoyó, despacio, como alguien que necesita sentir algo sólido debajo. Mateo siguió revisando. En la tercera hoja encontró el convenio bancario y vio los movimientos registrados. Retiros periódicos, transferencias. Una cuenta vaciada en el transcurso de 2 años. El dinero que sus padres habían ahorrado en 40 años de trabajo había pasado a otra cuenta sin que ellos lo supieran del todo, o sin que hubieran podido impedirlo aunque lo supieran. Dobló las hojas y las puso a un lado. ¿Rodrigo les trajo algún otro papel?, preguntó. ¿Una carta? ¿Algo que dijera que venía de mí? Doña Carmen abrió los ojos. Algo cruzó su cara, un recuerdo que había guardado sin saber bien por qué. Sí, dijo. Una carta. Rodrigo dijo que tú la habías mandado con él porque no podías escribir directo desde adentro. Que me explicabas que estabas de acuerdo con todo. Que no me preocupara. Se levantó despacio, fue al cajón junto a la estufa y revolvió entre papeles doblados y estampas religiosas hasta encontrar un sobre de color crema. La guardé porque era tuya. Aunque dolía leerla, la guardé. Lo puso frente a Mateo. En la parte de afuera, con letra de Rodrigo, decía «Carta de Mateo para mamá». Mateo no lo abrió todavía. Solo miró el sobre. Conocía su propia letra desde los 7 años. Cuando su maestra de primaria le había dicho que escribía torcido pero con carácter. Lo que estaba en ese sobre no era su letra. Era una versión de ella estudiada, copiada, suficientemente parecida para engañar a una madre que quería creer. ¿Puedo?, preguntó, mirando a su madre. Ella asintió sin hablar. Mateo sacó la hoja del sobre con cuidado, como si el papel pudiera romperse, o como si necesitara ese momento extra antes de leer lo que alguien más había escrito con su nombre. Era una sola página. Letra redonda, inclinada hacia la derecha, con una regularidad que no tenía nada que ver con la manera en que él escribía rápido, apretado, con las íes sin punto cuando tenía prisa. Quien hizo esto se había esforzado, había practicado, lo cual significaba que no fue un impulso, fue una decisión. Leyó en silencio primero, luego, sin que nadie se lo pidiera, empezó a leer en voz alta. La carta decía que él estaba bien, que agradecía a Dios haber tenido tiempo para pensar, que entendía que la situación era difícil para todos y que no quería ser una carga, que Rodrigo había hablado con él y que estaba de acuerdo con los arreglos que se habían hecho con la casa y los bienes, porque era lo más sensato para proteger a la familia.
que no se preocuparan por visitarlo porque él necesitaba ese tiempo a solas para recomponerse, que los quería. Mateo dejó de leer. Dobló la hoja con cuidado y la puso sobre la mesa. Yo nunca escribí eso, dijo. Doña Carmen ya no lloraba. Había algo peor que el llanto. Estaba sentada con las manos juntas sobre la mesa, los ojos fijos en la hoja doblada, con la expresión de alguien que acaba de sumar una columna de números, y el resultado no tiene ningún sentido, y al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo. 7 años, dijo en voz muy baja. 7 años pensando que no querías vernos, que te habíamos fallado de alguna manera, que quizás si hubiéramos hecho las cosas diferentes. Se le quebró la voz, la controló. Le recé a la Virgen para que te cuidara porque yo no podía, porque tú mismo habías dicho que no. Mateo abrió la boca para decir algo y no encontró nada que alcanzara para lo que su madre acababa de decir. Fue don Aurelio quien habló, desde el otro lado de la mesa, sin levantar la vista del mantel. Fui una vez, Mateo. El primer año, antes de que Rodrigo nos trajera esa carta. Tomé el camión yo solo porque tu mamá estaba enferma y no quise preocuparla. Llegué al penal a las 7 de la mañana y esperé en la fila con las otras familias. Hizo una pausa larga. Cuando llegué a la ventanilla me dijeron que tú habías dejado instrucciones de no aceptar visitas de ningún familiar. Me mostraron un papel con tu firma. El guardia fue amable, pero no me dejó pasar. Esperé afuera 1 hora por si había algún error. Luego me vine. El hombre de 72 años que había cargado costales de cemento toda su vida, que nunca había llorado delante de sus hijos porque así lo habían criado a él, parpadeó 3 veces seguidas y miró hacia la ventana oscura. Me vine, repitió, como si todavía no terminara de entender cómo había podido hacer eso. Mateo se levantó. Necesitaba aire. Salió por la puerta trasera y caminó hasta el centro del patio de tierra. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas de esas que solo se ven lejos de la ciudad. Las vacas dormían en el corral, quietas, con ese ritmo pausado de los animales que no saben lo que pasa pero lo sienten. Don Filiberto salió después y se paró a su lado. No dijo nada. Solo encendió un cigarro apagado que traía en la bolsa y lo masticó sin prenderlo. Así estuvieron un rato. Entonces fue él desde el principio, dijo Mateo al fin. No era una pregunta. Desde antes del principio, me parece, respondió don Filiberto. Mateo miró las estrellas. Pensó en los 7 años, en su padre esperando 1 hora afuera del penal y luego tomando el camión de regreso solo. En su madre rezándole a la Virgen por un hijo que supuestamente no la quería ver. En Rodrigo construyendo todo eso. Papel por papel, mentira por mentira. Con la paciencia de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Y entonces recordó algo. Una cocina, una mañana, un niño de 8 años llenando un vaso de agua sin mirar a nadie. Papá tiene una caja café con papeles y firmas en el closet. Mateo exhaló despacio. Necesito hablar con Miguelito. Mateo regresó a Guadalajara esa misma noche. Le dejó a su madre el número de un teléfono de prepago que había comprado en una gasolinera de la carretera y le pidió que no se lo diera a Rodrigo. Ella lo guardó dentro del sostén, que era donde guardaba las cosas importantes. A la mañana siguiente, esperó a que Rodrigo saliera. Lo vio desde la banqueta de enfrente, a las 8:15 en punto, con el portafolios bajo el brazo y los zapatos bien boleados, con esa puntualidad de hombre que tiene muchas cosas que controlar y ninguna que disfrutar. Cuando el coche dobló la esquina, Mateo cruzó la calle. Fernanda abrió antes de que terminara de tocar. Lo miró un momento, evaluando algo que Mateo no intentó descifrar, y se hizo a un lado. «Miguelito, tu tío vino a saludarte», dijo hacia adentro. El niño apareció desde la cocina con una tortilla enrollada en una mano, y la mochila todavía puesta, con esa capacidad particular de los niños para estar listos y deslistos al mismo tiempo. Cuando vio a Mateo, la tortilla pasó a la mano izquierda para dejar libre la derecha, que extendió con una formalidad que le duró exactamente 2 segundos antes de convertirse en algo más parecido a un abrazo. «¿Me llevas al parque?», preguntó, como si eso ya estuviera acordado desde antes. «Para eso vine», dijo Mateo.
El parque era pequeño y conocido. 2 bancas de cemento, unos columpios con la cadena izquierda torcida desde hacía años, y un fresno viejo que daba más sombra que todo lo demás junto. Miguelito fue directo al columpio bueno y empezó a impulsarse con las piernas sin pedir ayuda. Mateo se sentó en la banca de enfrente y lo dejó. Hablaron de cosas de niño primero. Del maestro de matemáticas que ponía tarea los viernes. De un perro callejero color café que Miguelito había bautizado Tornado, porque corría en círculos perfectos. De una caricatura que ya no daban pero que él seguía buscando por el televisor cada mañana por pura costumbre. Mateo escuchó todo sin prisa, porque había aprendido en 7 años que la gente dice las cosas importantes solo cuando siente que lo que dijo antes también importó. Cuando el columpio perdió impulso y Miguelito quedó balanceándose despacio, los pies rozando la tierra, Mateo preguntó con la misma naturalidad con que se había hablado del perro. «Oye, ¿te acuerdas que una vez me dijiste que tu papá tiene una caja con papeles?» Miguelito frunció el ceño. No porque la pregunta le pareciera extraña, sino porque estaba tratando de recordar el momento exacto. «Ah, sí. Una caja café con un candadito. La vi una vez en el closet de mi papá cuando buscaba mis tenis. La llave siempre está metida porque creo que se le olvida quitarla». Se encogió de hombros. «Tiene muchos papeles y una memoria USB amarilla. ¿Tu papá sabe que la viste? No creo. Ese día me regañó por entrar sin avisar, pero de la caja no dijo nada». Miguelito pateó una piedrita. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad», dijo Mateo. Siguieron un momento en silencio. El fresno movía las ramas despacio. Desde la calle llegaba el ruido de un camión que pasaba sin detenerse. «Una noche escuché a mi papá hablar por teléfono en el pasillo», dijo Miguelito, sin que nadie le preguntara. «Habla quedito, pero la puerta de mi cuarto no cierra bien. Dijo algo de ti». Mateo no se movió. «¿Qué dijo?» «Algo como...». El niño frunció el ceño, concentrado. «El asunto de Mateo ya está resuelto, Garza. No hay de qué preocuparse. Así, más o menos». Levantó los hombros. «Me acordé porque Garza es como las garzas del libro de animales, las del cuello largo». «¿Estás seguro de ese nombre?» «Sí. Las garzas son blancas, ¿verdad?» «Sí», dijo Mateo. «Blancas». Caminaron de regreso. Miguelito encontró a Tornado a mitad del camino y lo persiguió media cuadra antes de rendirse con una risa. Cuando llegaron a la puerta, Fernanda estaba en el umbral con el delantal puesto y las manos quietas a los lados, que era exactamente la postura de alguien que ha estado esperando y no quiere que se note. Miguelito entró corriendo. Fernanda miró hacia la calle, los 2 lados, despacio. Luego bajó la voz hasta volverla casi nada. «Necesito hablar contigo. Solo». Una pausa breve. «No ahora, pero pronto». Se citaron en una cafetería de la avenida Secundaria, de esas que tienen las sillas de plástico verde y el menú escrito a mano en una pizarra con letras desiguales. No era el tipo de lugar donde la gente de la colonia acostumbraba verse. Era exactamente por eso que Fernanda lo había elegido. Llegó 5 minutos tarde, con el suéter abotonado hasta arriba, aunque adentro hacía calor. Se sentó frente a Mateo sin quitárselo, como si necesitara ese pequeño escudo entre ella y lo que estaba a punto de decir. Pidió un café americano. No lo tocó en los primeros 10 minutos. «No sé por dónde empezar», dijo. «Por donde puedas», respondió Mateo. Fernanda miró la taza, luego la ventana, luego sus propias manos sobre la mesa. «Yo no sabía todo desde el principio. Necesito que entiendas eso antes de cualquier otra cosa. Rodrigo me daba las cosas por partes, siempre envueltas en una explicación que sonaba razonable. Que la casa era un problema legal y era mejor ordenarla. Que tus papás estarían más tranquilos en el campo. Que tú habías pedido espacio». Hizo una pausa. Yo le creí porque quería creerle. Porque era más fácil creerle que hacer las preguntas que no quería responder. Mateo no dijo nada. Sabía que el silencio era lo único útil en ese momento. El primer año que tú estuviste adentro, Rodrigo estaba diferente. No contento de manera obvia, no tan torpe, pero había algo en él que se había aflojado. Como alguien que ha cargado una tensión mucho tiempo y de repente ya no tiene que cargarla.
Fernanda apretó los labios. Le pregunté una vez. Me dijo que era alivio de que todo hubiera quedado en orden antes de complicarse. Acepté esa respuesta porque Miguelito tenía 2 años y yo estaba agotada, y a veces uno elige las respuestas que puede cargar. Afuera pasó un camión ruidoso. Los dos esperaron. 6 meses después de que entraste, continuó, bajando la voz. Estaba buscando la factura del coche para un trámite. Revisé sus papeles y encontré algo que no era ninguna factura. ¿Qué era? ¿Una declaración? Escrita con su letra, firmada con su nombre, dirigida al Ministerio Público. Fernanda cruzó los brazos sobre la mesa. Describía exactamente dónde estabas, con quién, qué traías encima, todo lo que la policía necesitaba para detenerte, con suficiente detalle para que no hubiera duda. La cafetería siguió igual, las sillas verdes, el olor a pan dulce, el mundo afuera moviéndose sin enterarse de nada. ¿Y qué hiciste?, preguntó Mateo. Fernanda tardó. ¿Lo guardé? Cada palabra le costó algo. Le pregunté esa noche, y me dijo que había sido su obligación, que tú andabas en cosas peligrosas, que lo hizo por la familia. Se detuvo. Y yo tenía a Miguelito. No tenía trabajo propio, no tenía a dónde ir. Y una parte de mí eligió creer que si Rodrigo decía que eras culpable, algo de razón tendría, porque era menos doloroso que la otra versión. ¿Y ahora? Fernanda lo miró directamente por primera vez desde que se habían sentado. Ahora Miguelito tiene 8 años, y corre a abrazarte como si te conociera de toda la vida. Se le mojaron los ojos, pero la voz no se quebró. Y yo lo veo, y pienso que mi hijo está aprendiendo a querer a un hombre que su propio padre destruyó. No quiero que crezca creyendo que eso está bien. Abrió la bolsa. Sacó un sobre de papel Kraft, delgado, doblado a la mitad, con las esquinas gastadas de tanto tiempo guardado. Lo puso sobre la mesa entre los dos, despacio, como quien suelta algo pesado que ha cargado demasiado tiempo. Es una copia. La hice hace 5 años sin decírselo. Miró el sobre un momento. Creo que siempre supe para qué era. Mateo extendió la mano y tomó el sobre. Adentro estaba la letra de Rodrigo, su firma, y cada detalle que había mandado a su hermano menor a la cárcel por 7 años. Don Filiberto abrió en pijama, pero con los ojos completamente despiertos, como si el sueño fuera algo que ya había terminado de necesitar hace años. Vio la cara de Mateo bajo la luz del porche. Vio el sobre en su mano, y se hizo a un lado sin preguntar nada. Se sentaron en la cocina. El reloj de pared marcaba las 10:15. Afuera, la calle estaba quieta con ese silencio particular de los barrios viejos que se duermen temprano y no dejan testigos. Mateo puso todo sobre la mesa en orden. La fotocopia del documento del penal, las escrituras de traspaso, la carta falsa, y al último, con el cuidado de quien maneja algo que puede romperse, el sobre de papel Kraft con la declaración de Rodrigo. Don Filiberto leyó cada hoja sin prisa, con los lentes puestos y la boca apretada en una línea recta que no era sorpresa, sino confirmación de algo que había sospechado demasiado tiempo. Cuando terminó, apiló los papeles con cuidado y puso las palmas encima. El notario dijo: Miguelito mencionó un apellido: Garza. El viejo cerró los ojos un momento, solo un momento. Licenciado Braulio Garza, notaría número 12. 30 años en el negocio. Tiene fama de ser un hombre discreto. Hizo una pausa. Demasiado discreto para ciertos asuntos que no deberían necesitar discreción. Fue a la alacena. Sacó una botella de tequila a la mitad y 2 vasos pequeños. Los puso sobre la mesa, pero ninguno de los dos los tocó todavía. Hablaron despacio, en voz baja, armando el rompecabezas en voz alta como si nombrarlo lo volviera más real y más manejable al mismo tiempo. Rodrigo había presentado la denuncia con suficiente detalle para que la policía actuara sin dudar. Con Mateo adentro, había tenido tiempo y acceso libre para trabajar hacia sus padres, personas que confiaban en su hijo mayor, porque nunca habían tenido razón para no hacerlo. Garza había puesto los sellos y las firmas que convertían la trampa en papel legal. Y el rancho había sido el último paso: alejar a los testigos incómodos con la apariencia de hacerles un favor. 7 años.
construido sobre la paciencia y sobre el conocimiento íntimo de cada persona que quería destruir. En el papel todo parece limpio, dijo don Filiberto. Eso es lo que Garza vende. Limpieza en el papel. No necesito ganarlo en papel, dijo Mateo. Necesito que Rodrigo lo diga, delante de mis papás, en esta ciudad, no en un juzgado que tarde 3 años. Don Filiberto lo miró con esa manera suya que no era aprobación ni desaprobación, sino algo más cercano al reconocimiento de un hombre que entiende lo que otro hombre necesita. Ernesto Padilla dijo, abogado retirado. Todavía tiene contactos donde importa, mañana le hablo. Mateo recogió los documentos, dobló el sobre y lo guardó bajo la camisa contra el pecho, donde menos probabilidad había de perderlo. Era poco elegante. Era exactamente lo que necesitaba. Salió a la calle. El aire de la noche estaba frío y quieto. Caminó media cuadra y sintió vibrar el teléfono. Número desconocido. 3 líneas. Sé lo que estás haciendo. Para antes de que sea tarde para todos. Esto no tiene que terminar mal. Mateo leyó el mensaje 2 veces. Lo guardó, no lo borró. Lo guardó y siguió caminando. Rodrigo sabía lo que estaba pasando, lo cual significaba que también tenía miedo. El licenciado Ernesto Padilla tenía 70 años, una planta de libros jurídicos que nadie había tocado en una década, y unos ojos que todavía leían entre líneas mejor que muchos abogados en activo. Recibió a Mateo y a don Filiberto sin protocolo, con la puerta abierta y el café ya servido, como quien esperaba visita importante. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, Padilla tomó los documentos uno por uno. Los estudió en silencio durante varios minutos, y luego los acomodó en 2 pilas separadas sobre el escritorio. El caso penal es el más directo, dijo al fin. La declaración firmada por su hermano es evidencia de denuncia falsa. Con un perito grafológico que confirme las firmas falsificadas en los documentos del penal, tienen base para reabrir el expediente. Juntó las manos. Pero eso tarda. Los procesos penales en este estado no son rápidos. ¿Y lo otro?, preguntó Mateo. Lo civil es más interesante. Padilla tomó la escritura de traspaso de la casa y señaló una línea cerca del final. Según el Código Civil de Jalisco, cualquier transmisión de propiedad que forme parte de un patrimonio familiar requiere el consentimiento expreso y verificable de todos los herederos legítimos. Miró a Mateo. Usted es heredero legítimo. Su firma en este documento es falsa. Por lo tanto, el contrato es nulo de pleno derecho. No voidable. Nulo. Desde el primer día. Don Filiberto soltó una especie de sonido corto que en otro contexto habría sido una carcajada. Garza lo sabía, dijo Mateo. Garza lo sabía y lo hizo de todas formas, confirmó Padilla, lo cual lo convierte en cómplice. Se recargó en la silla. Su hermano construyó todo esto con mucho cuidado, pero cometió un error que los ambiciosos suelen cometer. Creyó que nadie iba a revisar los detalles, porque nadie iba a tener razones para buscarlos. Hasta que yo salí, dijo Mateo. Hasta que usted salió. Padilla explicó la estrategia. Una demanda civil para anular las escrituras podía presentarse de inmediato, con los documentos que ya tenían. La denuncia penal por falsificación seguiría en paralelo. Pero había algo que el abogado subrayó con calma. En papel, esto toma tiempo. Pero si su hermano firma voluntariamente la devolución de la propiedad, el proceso se simplifica de manera considerable. La pregunta es cómo llegar a ese momento. Mateo pensó en sus padres en el rancho, en su madre con la foto doblada en el bolsillo, en su padre esperando 1 hora afuera del penal. Yo me encargo de ese momento, dijo. Salió a la calle con los documentos bajo el brazo y el sol de mediodía encima. Por primera vez desde que había cruzado la puerta del penal, sintió que el terreno debajo de sus pies era firme. Rodrigo había construido su trampa con la firma de Mateo, y esa misma firma era lo que la derrumbaría. Mateo llegó al rancho cuando el sol ya se había ido, pero el cielo todavía guardaba un último rastro anaranjado en el horizonte. Su madre lo esperaba en la puerta como si hubiera sabido la hora exacta, con las manos juntas sobre el delantal, y esa manera suya de estar quieta que nunca había significado calma, sino atención.
Se sentaron los tres a la mesa de la cocina. Mateo les explicó todo con calma y en orden: los documentos, el abogado, la estrategia, lo que podía pasar y lo que él esperaba que pasara. Habló despacio, sin adornos, como se le habla a gente que merece la verdad sin filtros. Sus padres escucharon sin interrumpir. Cuando terminó, doña Carmen fue la primera en hablar, y lo primero que preguntó no fue sobre la casa ni sobre Rodrigo. ¿Y el niño? ¿Qué va a pasar con Miguelito? Mateo la miró. En esa pregunta estaba todo lo que hacía a su madre ser quien era. Miguelito va a estar bien, mamá. Fernanda lo va a proteger, y yo también, en lo que pueda. Ella asintió despacio, como cerrando ese tema dentro de sí misma antes de poder seguir con los demás. Don Aurelio había estado en silencio con los brazos cruzados sobre la mesa. Cuando habló, lo hizo sin levantar la vista. Mateo. Una pausa. Debí haber peleado más. Cuando Rodrigo me traía esos papeles, cuando nos trajo aquí, cuando me dijeron en el penal que tú no querías verme. Debí haber peleado. Apretó la mandíbula. Me convencí de que respetar la decisión de mi hijo era lo correcto. Pero la verdad es que me dejé convencer porque era más fácil que dudar de Rodrigo. Papá, déjame terminar. Don Aurelio levantó la vista por fin. Te fallé, y eso no se arregla con palabras. Pero mañana no te vas solo. Mateo abrió la boca para responder, y su padre ya se había levantado. Fue al cuarto y regresó un momento después con una caja de metal pequeña, oxidada en las esquinas, que puso sobre la mesa con el peso cuidadoso de algo que ha guardado con intención. La abrió. Adentro había una escritura amarillenta, doblada en 4, con el sello de una notaría de hace 40 años. Los nombres de Aurelio Reyes Pacheco y Carmen Guzmán de Reyes como propietarios legítimos. El documento original que Rodrigo nunca supo que existía. Lo guardé cuando Rodrigo empezó con los papeles, dijo. Don Aurelio. No supe por qué en ese momento. Ahora sí. Mateo tomó la escritura con las 2 manos. Esa noche durmió en el catre del cuarto chico, con el documento bajo la almohada y el sonido de las vacas afuera. Antes de que cerrara los ojos, escuchó a su padre apagar la luz del pasillo. Al amanecer, cuando salió al patio con la caja de documentos bajo el brazo, don Aurelio ya estaba afuera, con el sombrero puesto y las llaves del vecino en la mano. Yo voy contigo, Mateo. Llegaron a las 9 de la mañana. Don Filiberto manejó y no dijo nada en todo el trayecto, que era exactamente lo que se necesitaba. Mateo bajó primero. Luego extendió la mano para ayudar a su madre, que bajó despacio pero con la espalda recta. Don Aurelio bajó solo, sin ayuda, con el sombrero puesto, y una expresión que Mateo no le había visto desde que era niño, la de un hombre que ha decidido algo y ya no hay nada que lo mueva. Miguelito los vio desde la ventana de la sala. Salió corriendo antes de que llegaran al cancel, con las agujetas sin atar y una sonrisa que no sabía lo que estaba a punto de presenciar. Se lanzó sobre doña Carmen primero, luego sobre don Aurelio. Luego tomó la mano de Mateo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Van a quedarse?, preguntó. Sí, dijo Mateo. Rodrigo apareció en la puerta principal un momento después. Llevaba la camisa bien puesta, como siempre. Su cara procesó la escena en menos de 2 segundos, sus padres, su hermano, don Filiberto, Miguelito de la mano de Mateo y luego llegó la sonrisa, más lenta que otras veces. Pero llegó. «Papá, mamá, qué sorpresa, ¿por qué no avisaron?» Abrió los brazos hacia sus padres con la calidez ensayada de siempre. «Pasen, pasen. Fernanda, ven, están aquí mis papás». Fernanda apareció desde la cocina. Miró a Mateo. Mateo la miró. Ninguno de los dos dijo nada. Don Filiberto propuso sentarse, con esa voz tranquila que no admitía negativas. Rodrigo no tuvo forma de decir que no sin que sonara mal, de modo que los condujo a la sala con gestos de anfitrión. Se sentaron alrededor de la mesa, los mismos muebles de siempre, la misma sala donde ya no había fotos de familia en las paredes. Rodrigo habló primero, como siempre, tomando el control del ritmo. «Mateo, me da gusto que estés aquí. ¿En serio? Tenemos muchas cosas que hablar, y creo que entre hermanos todo se puede resolver con...» Mateo puso la caja sobre la mesa. No dijo nada. Solo la puso ahí, en el centro, entre las tazas que Fernanda acababa de servir.
La caja de metal con los documentos adentro, encima de la escritura original de 40 años con los nombres de sus padres. Rodrigo miró la caja. La sonrisa no desapareció del todo, pero algo detrás de ella sí. Miró alrededor de la mesa, su padre, su madre, su hermano, don Filiberto, su propia esposa que sostenía su taza con las 2 manos y no lo miraba. Nadie estaba de su lado. La sonrisa se volvió otra cosa, más fría, más quieta. Bien dijo en voz baja: si quieren jugar así. Rodrigo empezó como siempre empezaba, hablando. Cuestionó la validez de los documentos. Mencionó que Mateo había estado 7 años fuera del mundo real y quizás no entendía bien los procesos legales. Sugirió, con voz suave, que don Filiberto siempre había tenido algo personal contra su familia. Cada palabra era una pequeña muralla construida en tiempo real. Mateo lo dejó hablar. Cuando Rodrigo terminó, Mateo abrió la caja y puso el primer documento sobre la mesa. La firma del penal dijo, sin más explicación. Rodrigo la miró. No dijo nada todavía. El segundo documento. Las escrituras de traspaso con la firma falsa de Mateo en el margen inferior. La firma en el contrato de la casa. El tercero. La carta escrita a nombre de Mateo con la letra imitada. La carta que le mandaste a mi mamá diciéndole que yo estaba de acuerdo con todo. Cada hoja cayó sobre la mesa como una piedra sobre un estanque. Rodrigo seguía sentado, con la postura correcta y la mandíbula apretada, construyendo en su cara algo que quería parecer indignación pero que a Mateo le pareció otra cosa. Don Aurelio se puso de pie despacio. No alzó la voz. No era necesario. ¿Por qué, Rodrigo?, dijo. No te pregunto por la casa. No te pregunto por el dinero. Te pregunto por qué le hiciste creer a tu madre que su hijo no la quería ver. ¿Por qué me dejaste ir solo a ese penal y regresar con las manos vacías? ¿Por qué eso? Rodrigo abrió la boca. ¿Papá? Yo solo quería proteger a la familia de alguien que... Ya basta, Rodrigo. No fue don Aurelio quien lo dijo. Fernanda se había puesto de pie. Tenía el sobre de papel Kraft en la mano, el mismo que había guardado 5 años en el fondo de su cajón. Lo puso sobre la mesa con un golpe seco, encima de todos los demás documentos. Yo misma lo saqué de tus papeles, dijo, mirando a su marido directamente. Tú mismo lo escribiste. Tú mismo lo firmaste. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. Era el silencio de una habitación entera procesando el mismo pensamiento al mismo tiempo. Rodrigo miró a su esposa. En su cara había algo que Mateo no le había visto nunca. La expresión de un hombre que acaba de perder el último territorio que creía seguro. Nadie habló durante varios segundos. Fue entonces cuando Miguelito, que había estado sentado en el sillón del rincón con las rodillas juntas y los ojos muy abiertos, se levantó. Cruzó la sala despacio y se paró junto a Mateo. Le tomó la mano sin decir nada primero. Luego levantó la vista y preguntó con esa voz suya, limpia y sin fondo. ¿Ahora los abuelitos pueden quedarse aquí? Nadie respondió a Miguelito de inmediato. Doña Carmen fue quien al fin dijo con voz quieta, sí, mi amor. Se quedan. El niño asintió como si eso cerrara algo y volvió al sillón del rincón. Los adultos siguieron ahí, alrededor de la mesa, con el peso de todo lo dicho flotando entre ellos. Rodrigo tenía los ojos fijos en el sobre de papel Kraft que Fernanda había puesto sobre la mesa. Su propia letra, su propia firma. No había argumento posible contra eso, y él lo sabía. Se notaba en la manera en que sus hombros fueron cediendo, despacio, como una estructura que pierde el último soporte. Cuando habló, ya no era la voz del hombre que controlaba las reuniones. 30 años, dijo, casi para sí mismo. 30 años siendo el mayor, el responsable, el que resolvía todo. Y tú llegabas y mamá te preguntaba primero cómo estabas. Papá te enseñó a manejar antes que a mí. Cosas pequeñas, pero se acumulan. Nadie lo interrumpió. No lo planeé de un día para otro, continuó. Fue poco a poco. Una cosa llevó a la otra. Apretó la mandíbula. Eso no lo hace menos malo, ya sé. Mateo lo escuchó hasta el final. Luego abrió la caja de metal y puso sobre la mesa la escritura original de 40 años, con los nombres de sus padres en tinta que el tiempo había vuelto sepia,
pero que seguía siendo perfectamente legible. «Esto es lo que voy a pedirte», dijo Mateo, con voz sin temperatura. «Firmas la devolución de la propiedad a nombre de mis papás. Arreglas con el licenciado Padilla el proceso de anulación de todos los contratos y te haces cargo de lo que les corresponde a ellos cada mes». Hizo una pausa. «A cambio, te doy tiempo para resolver lo legal con tu abogado antes de que presentemos la denuncia penal. No porque te la merezcas, sino porque Miguelito no tiene ninguna culpa». Rodrigo miró la escritura. Luego miró a Mateo. Luego, sin decir nada más, extendió la mano. «¿Tienes dónde firmar?», preguntó. Don Filiberto sacó una pluma del bolsillo de la camisa y la puso sobre la mesa. Fue doña Carmen quien habló antes de que Rodrigo tomara la pluma. Se puso de pie, caminó hacia su hijo mayor y se quedó frente a él. Lo miró como solo una madre puede mirar a alguien que la ha herido profundamente y al que sigue queriendo a pesar de todo. «Eres mi hijo también, Rodrigo. Pero lo que hiciste no tiene nombre. Reza para que Dios te perdone, porque yo voy a necesitar tiempo». Se dio la vuelta y caminó hacia la ventana. Rodrigo firmó. Cuando terminó, levantó la vista hacia el sillón del rincón. Miguelito lo miraba con los ojos muy abiertos, sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo que algo había cambiado para siempre. Rodrigo abrió la boca, la cerró, no encontró nada que alcanzara. Rodrigo y Fernanda se fueron antes del mediodía. No hubo despedida larga, solo maletas, el sonido del coche alejándose, y después un silencio que poco a poco fue llenándose de otra cosa. Doña Carmen fue la primera en moverse. Caminó por la casa despacio, tocando las paredes con la palma abierta, como quien lee algo escrito en una superficie que solo ella puede sentir. Entró a la cocina, abrió los cajones uno por uno, encontró sus propias cosas donde las había dejado hace 5 años, y las que no estaban las buscó con una calma que no era resignación, sino reconocimiento. Esta era su casa. Siempre lo había sido. Don Aurelio fue directo al patio. Se sentó en la silla de madera bajo el tejabán, cruzó los brazos y se quedó mirando el jardín descuidado con expresión de hombre que ya está calculando cuánto trabajo tiene por delante. A Mateo le pareció la mejor señal posible. Miguelito se quedó. Fernanda lo había dejado con los abuelos esa noche, sin explicar demasiado. El niño no preguntó. Ayudó a doña Carmen a poner la mesa para la cena con esa seriedad particular que adoptan los niños cuando sienten que algo importante está pasando y quieren ser útiles. Comieron los 4 y don Filiberto, que aceptó quedarse sin que nadie tuviera que pedírselo 2 veces. Nadie habló de lo que había pasado esa mañana. Hablaron de la gotera del techo que había que reparar, del jardín, de que Miguelito quería un perro, de que las jacarandas de la calle estaban por florecer. Cosas ordinarias. Cosas que solo se pueden decir cuando lo más difícil ya pasó. Mateo durmió en su cuarto por primera vez en 7 años. Alguien había usado el cuarto como bodega y todavía olía a cajas viejas, pero la cama era la misma y el techo era el mismo, incluida la grieta pequeña en la esquina derecha que él había mirado tantas noches de infancia. La miró otra vez y se quedó dormido. A la mañana siguiente encontró un papel doblado que habían deslizado por debajo de la puerta. Letra de niño, grande y torcida, con una vocal repetida 2 veces donde no debía. «Tío Mateo, papá me dijo que te diga que lo siente. Él no sabe escribir cartas bonitas. Yo tampoco. Pero yo sí te quiero mucho. Miguelito». Mateo se sentó en el borde de la cama. Leyó el papel 2 veces. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de la camisa, en el mismo lugar donde había cargado la foto de su familia durante 7 años. Y por primera vez desde que había cruzado la puerta del penal, lloró. No porque le doliera algo, sino porque ya no. La historia de Mateo nos recuerda algo que a veces olvidamos en el ruido del día a día. El silencio no siempre es indiferencia. A veces, detrás de una ausencia hay una trampa. Detrás de un abandono aparente, hay alguien que también estuvo esperando al otro lado. Las familias no se rompen de un solo golpe. Se rompen despacio, con mentiras pequeñas que se acumulan, con papeles que se firman sin leer,
con silencios que se interpretan mal durante años. Y muchas veces, el daño más grande no lo hace el enemigo de afuera, sino quien conoce mejor nuestros puntos débiles porque creció junto a nosotros. Pero esta historia también nos enseña que la verdad tiene una cualidad particular. No caduca. No importa cuántos años pasen, cuántas firmas falsas se acumulen, cuántas distancias se impongan, la verdad espera. Y cuando alguien tiene el valor de buscarla, aunque sea después de 7 años, aunque sea desde la puerta de una prisión, ella siempre encuentra la manera de salir. Si hay alguien en tu vida con quien el silencio se ha vuelto demasiado largo, quizás vale la pena preguntar por qué. Porque a veces, lo único que separa a una familia es una mentira que nadie se ha atrevido a nombrar todavía. La historia de Mateo no termina cuando Rodrigo firma los papeles. Termina cuando don Aurelio sale al patio de su propia casa al día siguiente, se sienta en la silla de madera bajo el tejabán y mira el jardín descuidado, con la expresión de alguien que ya está calculando cuánto trabajo tiene por delante. Termina cuando doña Carmen abre los cajones de su cocina uno por uno y encuentra sus propias cosas donde las había dejado. Termina cuando un niño de 8 años desliza una nota por debajo de una puerta y un hombre que cargó 7 años de silencio llora por primera vez. No porque le duela algo, sino porque ya no. Eso es lo que se ve cuando una familia se reencuentra con la verdad. No fuegos artificiales, no discursos, solo las cosas pequeñas volviendo a su lugar. Y de esas cosas pequeñas, esta historia nos deja varias que vale la pena guardar. La primera es sobre el silencio. Aprendemos desde jóvenes que el silencio de alguien que amamos significa que algo hicimos mal, que si no llaman, es porque no quieren hablar con nosotros, que si no vienen, es porque decidieron no venir. Pero el silencio tiene muchas formas, y no todas nacen de la voluntad de quien calla. A veces nace del miedo, a veces nace de una mentira que alguien más construyó en nuestro nombre. Antes de concluir que fuimos abandonados, vale la pena preguntar si alguien tendió una trampa en el camino. Porque doña Carmen lloró durante 5 años creyendo que su hijo no la quería. Y Mateo cargó 7 años creyendo que su familia lo había olvidado. Los dos estaban equivocados. Y los dos tenían razón en querer saber por qué. La segunda lección es más difícil de escuchar, pero más necesaria. En muchas familias, el peligro no llega con cara de enemigo. Llega con cara conocida, con llave de la casa, con acceso a los papeles importantes y a las cuentas del banco. Llega sabiendo exactamente qué palabras usar para que firmemos sin leer, para que confiemos sin preguntar, para que entreguemos lo que tardamos toda una vida en construir. No se trata de desconfiar de todos. Se trata de entender que el amor familiar y la responsabilidad legal son cosas distintas. Que nadie, ni el hijo más querido, ni el hermano más cercano, debería manejar nuestros bienes sin que nosotros entendamos exactamente qué estamos firmando. Proteger lo que es nuestro no es desconfianza, es respeto por el propio esfuerzo. La tercera lección la dio Miguelito sin proponérselo, un niño que no sabía mentir. Que preguntaba lo que los adultos tenían miedo de preguntar, que decía lo que veía sin calcular las consecuencias. En algún momento de la vida, todos aprendemos a callar lo que notamos para no generar conflicto, para no parecer entrometidos, para no romper una paz que en el fondo no es paz, sino miedo disfrazado. Miguelito todavía no había aprendido eso, y gracias a eso, una familia entera encontró el camino de regreso. Los niños honestos no son un problema, son un espejo, y a veces, lo que más necesitamos es que alguien nos devuelva el reflejo que dejamos de mirarnos. Mateo pudo haber salido de la cárcel con suficiente rabia para destruir todo lo que tocara. Nadie lo hubiera culpado, pero eligió algo más difícil y más poderoso: la paciencia. La búsqueda de la verdad con pruebas en la mano, no con gritos. La confrontación frente a frente, con su familia presente, para que no hubiera manera de distorsionar después lo que se dijo. No buscó venganza. Buscó que la verdad fuera escuchada por las personas que importaban. Y esa decisión de hacer las cosas bien aunque cueste más, es lo que convierte una historia de traición en una historia de redención.
porque al final, lo que quedó en esa casa no fue el triunfo sobre Rodrigo. Lo que quedó fue don Aurelio mirando su jardín, doña Carmen en su cocina, un hombre durmiendo en su cuarto después de 7 años, y un papel doblado en el bolsillo de una camisa, escrito con letra torcida de niño, que decía simplemente: «Yo sí te quiero mucho». A veces la justicia no suena a victoria, suena a una casa que vuelve a estar en silencio, pero esta vez, de la manera correcta.